Los hermanos están pasando a dar su ofrenda. Voy a pedir si abren sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a continuar con nuestro estudio, o concluir con nuestro estudio, mejor digo, el versículo 13 al 20. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Pero Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 20. Y a lo largo de esta breve carta, Santiago ha discutido temas claves para ayudar a los cristianos a madurar su fe. Hemos aprendido durante esas semanas permanecer firmes durante las pruebas y tentaciones, vivir la fe cristiana de manera práctica en lugar de solo estudiar o escucharla, amar desinteresadamente, dominar la lengua, humillarse ante Dios, confiar en Dios más que en la riqueza y ejercer paciencia. Santiago concluye estos atributos de un discípulo con un llamado a orar con fe. La oración es la fe, o la oración es a la fe lo que el oxígeno es a los pulmones. Muéstrame una persona que no ora y yo te mostraré una persona que está muerta espiritualmente. Santiago da una serie de pruebas de fe genuina. La relación entre oración y fe se afirma en el primer capítulo y el último capítulo del libro Santiago. Leamos todos juntos lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Y si no tienen sus Biblias lo pueden leer en la pantalla, pero dice así: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. La tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén. Déjeme respirar una oración sobre nosotros en esta noche. Padre, hemos escuchado tu palabra y hemos estado estudiando tu palabra. Y gracias por cada líder y cada persona que ha estado participando. Pero Padre, queremos que hoy en esta noche tú nos hables a través de tu palabra y que podamos ser un pueblo, una congregación que demuestra y vive tu palabra. Que seamos un pueblo, Señor, que confía y depende de ti. Gracias, Padre, por tu palabra, que es fiel y la verdad. Y en tu nombre oramos. Amén. Ahora bien, este pasaje ha causado confusión bíblica y controversia teológica. Pero cuando llegues a este texto sin una agenda oculta y dejas que el texto hable por sí mismo, es claro que este pasaje se trata de una cosa. ¿Se trata de qué? Orar. Lo vieron claramente. 7 veces la palabra ore y oren se usan en este pasaje. Al menos cada vez en cada versículo. El punto es que debemos orar y debemos tener fe en lo que oramos. ¿Qué significa resolver todo con oración? Fíjense bien en la práctica de la oración creyente. ¿Por qué debemos orar? Es una pregunta donde debemos de comenzar. ¿Por qué debemos orar? Nosotros oramos porque Dios lo manda. Santiago capítulo 13 al versículo 15 es un llamado divino de la oración personal, interpersonal y colectiva. Es un llamado a la oración personal. Noten el versículo 13, dice: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Estas dos preguntas retóricas establecen el punto del texto desde el principio.
La fe genuina se demuestra por una dependencia de Dios en oración en cada situación. Confía en Dios cuando las cosas están mal. Santiago pregunta en el versículo 13 diciendo, ¿está afligido alguno entre ustedes? Afligido es experimentar dolor, soportar la aflicción o pasar por una dificultad. Es la agitación eterna de alguien que enfrenta circunstancias difíciles. Santiago capítulo 5 versículo 10 dice, hermanos, toman como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miqueas estaba en la prisión. Isaías fue rechazado. Jeremías sufrió oposición. Ezequiel sufrió duelo. Oseías sufrió problemas matrimoniales. ¿Quién somos nosotros para también no sufrir? Piensen, mis queridos hermanos, lo que los profetas sufrieron nos recuerda que las personas piadosas no están exentos del sufrimiento. La pregunta, ¿está alguno entre ustedes sufriendo? Asume que hay cristianos que sufren. Puede ser una prueba física, emocional, financiera, relacional o espiritualmente que sufren. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces, ¿cómo creces en paciencia en medio del sufrimiento? Santiago dice, ore. Solo Dios puede darte las fuerzas. Solo Dios puede darte la paciencia que necesitas para caminar a través del sufrimiento y la tristeza. Y la fuente de donde recibes esa paciencia es a través de la oración. Mi querido hermanos, consejería no te puede ayudar. El pastor no te puede ayudar tanto como Dios te puede dar las fuerzas. Por lo cual, esta es la belleza. Incluso volviendo al agricultor, confiando en Dios en lo que puede controlar. Tú y yo no tenemos privilegio tú y yo tenemos el privilegio a comunicarnos con el Dios que está en control sobre todo. El Dios que manda lluvia es el Dios a quien adoramos. El Dios que levanta el sol en la mañana es el Dios con quien platicamos todos los días. Por lo cual, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, no te angusties, no te amargues, no te desanimes, no te quejes. No te vuelves negativo, no te rindes, no busques soluciones temporales a problemas continuos. Ore, busque la presencia de Dios. Es un mandato divino. Y en este énfasis gramatical que implica acción continua, el acto de oración es tan esencial como la respuesta a la oración. La oración puede no dar la respuesta que deseas, pero la oración te dará la respuesta que necesitas. La oración te sacará de tus circunstancias o te ayudará a pasar tus sufrimientos. Porque no siempre Dios contesta nuestras oraciones. Pero hay una promesa que Él te ayudará a pasar por cualquier circunstancia. Pablo le pidió al Señor que le quitara, no me recuerdo, esa palabra, aguijón. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, escuchen lo que el Señor le dice a Pablo. Él dice, te bastan con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La oración puede quitarte el dolor. Además, la oración puede transformar tu dolor. Pero Santiago también dice, dé gracias a Dios cuando las cosas van bien. No solamente ores al Señor cuando las cosas están mal, dele gracias cuando las cosas te están yendo bien. El versículo 13 dice, ¿está alguno de buen ánimo? Buen ánimo se refiere a las circunstancias externas, sino a la alegría, la felicidad del corazón que uno puede tener en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Fue esta sensación de bienestar que Pablo alentó a sus compañeros de viajes a tener a pesar de que su barco estaba hundiéndose. Pablo dijo, ten corazón,
Porque Dios nos salvará a cada uno de nosotros, menos el barco será destruido, menos el barco se perderá. Ten corazón. Mientras algunos cristianos sufren, otros están alegres. Santiago ordena el alegre hacer algo, que canten alabanzas. No, este versículo no cambia el tema de la oración. Cantar es orar. Cantar es oración. Un cristiano maduro es un cristiano que canta. Por lo cual, una iglesia sana es una iglesia que canta. Por esa razón le invitamos cada vez que nosotros cantamos alabanzas, que cada persona participe, porque la iglesia debe ser un pueblo que da gracias a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 19, da características a los cristianos y les exhorta a los cristianos que anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermanos, somos tentados a olvidar a Dios cuando las cosas van mal. A veces queremos resolver nuestros propios problemas con nuestras propias fuerzas. Y si nos olvidamos de Dios cuando las cosas van mal, imagínense cuando las cosas van bien. Por lo cual, Santiago nos exhorta, no te olvides de Dios. Sin embargo, proclama su dependencia de Dios en cada situación. Busque su rostro, hable con el Padre, ore en cada circunstancia. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconózcalo en todos tus caminos. Cuando las cosas están mal, busque a Dios, confía en Él. Y cuando las cosas están bien, busque a Dios y pídele que guíe tus pasos. Por lo cual, cuando las cosas van bien, agradece a Dios en alabanzas. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 dicen, estén siempre alegres, orar sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero también vemos el llamado o un llamado a la oración, intercesión. Santiago plantea otro dilema al que se enfrentan los cristianos, pero él prescribe la misma respuesta. El enfoque se mueve de la oración personal a la oración de intercesión. El versículo 13 nos enseña a responder a las temporadas de la vida con oración de fe. En los versículos 14 al 15 enseña que la oración de fe sigue siendo la solución cuando las cosas están tan mal que no puedes orar por sí mismo. Y Santiago enfatiza este punto al llamar a los ancianos a orar por los enfermos. Note lo que dice el versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? No contesten, por favor. Enfermo significa estar sin fuerza. Puede referirse a debilidad de cualquier tipo. Se utiliza aquí para referirse a los físicamente débiles. Y esta tercera pregunta retórica nuevamente testifica que los cristianos no están exentos de las realidades normales y naturales de la vida. Mi querido hermanos, los cristianos se pueden enfermar. Y aquí Santiago describe a una persona que está tan enferma que se debilita. Note lo que el versículo 14 dice. Dice, ordena, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la imagen que tenemos aquí es alguien que está tan enfermo en la iglesia que lo más probable es que está postrado en cama, sin poder reunirse a la iglesia. Entonces los ancianos, los líderes de la iglesia, por invitación de este hermano o hermana, vendrían a ellos a orar por ellos en su enfermedad. Pero por favor, escuchen y entienden algo. Comprenden que los ancianos de la iglesia no son curadores. Primero Timoteo capítulo 3 dice que los ancianos, los líderes, los pastores deben enseñar, deben ser capaces de enseñar.
Aquí Santiago dice que los ancianos también deben ser capaces a orar. Ahora Santiago no está dando una fórmula para curar a los enfermos, por lo cual muchos no están seguros el por qué Santiago menciona unjan con aceite. No quiero respetar mucho aquí porque yo entiendo que cada uno de nosotros venimos de diferente trasfondo. Pero, ¿qué tipo de aceite? ¿Está bien la mozola? ¿El 10W30? ¿O el DW40? ¿Cuál es la importancia del aceite? ¿Hace algo? ¿Qué pasa si no tenemos aceite? ¿Qué pasa si no usamos aceite? ¿Está Dios esperando que derramemos aceite antes de sanar? Unja con aceite puede ser simbólica o médico. Nadie sabe realmente el contexto. Algunos han dicho que el aceite es médico porque la palabra griega traduce unjan, es un término medicinal. Podría traducirse como masaje, una sobada. Esto puede ser una indicación de que Santiago sugiere usar los medios disponibles para sanar junto con pedirle al Señor su toque divino. Si este es el caso, la fe no niega ir al médico o tomar medicinas. La fe confía en que Dios tiene la última palabra y no el médico. Santiago dice ir a los enfermos en el nombre de ¿quién? Del Señor. No en nombre del médico, no en nombre de la medicina que estás tomando, ni el tratamiento te sana. El quien sana es Dios. Por lo cual puede ser entendido que Dios puede usar medicina para curar y sanar a personas. Otros creen que el aceite es simbólico. La imagen no es que haya algún poder en el aceite. La imagen es que el aceite es una representación de algo o alguien que se aparta para un propósito especial. Entonces, la imagen que tenemos aquí son los ancianos, líderes, que se acercan al individuo enfermo y derraman un aceite y le unjan sobre su cabeza o sobre él. Y el aceite es un símbolo de alguien que se aparta bajo el control y el cuidado de Dios. Básicamente están diciendo, Dios, queremos mostrar tu provisión en una manera poderosa en la vida de esta persona. Sin embargo, esto no es realmente el punto de este pasaje. El punto es ¿de qué? ¿Qué debemos hacer? Orar. Sin aceite o con aceite, debemos de orar. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento que mencionan ungir a los enfermos. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos este término, solo aquí. Y hay otros casos en los que la gente está orando por sanidad y la sanación ocurre aparte del aceite. ¿Cuántas veces Jesús dijo, tráigame aceite para sanar? No lo vemos. Esto implica, mis queridos hermanos, entonces, lo que significa exactamente ungir no debe hacer que pasemos por alto el punto principal de este versículo, que cada persona debe orar y buscar la presencia de Dios, con aceite o sin aceite. Es la única forma que lo puedo explicar. Pero también tenemos un llamado a la oración corporativa. El versículo 13 exhorta a los santos a orar. Los versículos 14 al 15 llaman a la oración de intercesión por los enfermos. El versículo 16 llama a toda la congregación a la oración mutua. Sí, es cierto que los ancianos juegan un papel especial como líder, supervisor, pastor en el contexto de un hermano o una hermana que no puede reunirse con la iglesia, pero la realidad es que orar así no significa que los ancianos tengan algún poder especial. Déjeme aclarar, orar es algo que está disponible y todos tenemos el privilegio de participar. ¿No todos tenemos el mismo espíritu? ¿Nadie va a decir amén? Todos tenemos el mismo espíritu y el mismo espíritu que levantó a Cristo dentro de la muerte es el mismo espíritu que habita en cada creyente.
Nadie tiene más del Espíritu, nadie tiene menos del Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu, por lo cual la oración es algo que cada persona puede hacer. Yo pensaba que iba a ser buenas noticias para alguien, pero Dios no escogió a un grupo elite, a un grupo alto de personas. En cambio, Dios ha puesto su poder en la oración a disposición de todo su pueblo que está disponible a buscar su rostro. Mi querido hermanos, solo escuche cómo Santiago se refiere al profeta Elías en los versículos 17 al 18. Y escuchen bien, porque muchas veces exaltamos al hombre, exaltamos a personas, wow, qué poderoso oran. Escuchen lo que Santiago dice del profeta Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ahora piensen en esto, mis queridos hermanos. Estoy hablando ahorita mismo del profeta Elías. ¿Se recuerdan quién es Elías? El profeta que fue básicamente raptado. El profeta que no murió. El que ascendió en el cielo. Estamos hablando de este gran Elías. ¿Quiénes somos nosotros comparados a él? Well, espero que escucharon lo que dijo Santiago. Él era un hombre común, tal como nosotros. Él era un hombre común que detuvo la lluvia y un hombre común que envió la lluvia. Él tuvo la misma lucha con el pecado y era débil como nosotros. No hay nada especial de Elías que nosotros. Cada uno de nosotros entendemos la lucha de ser tentado. Cada uno de nosotros sabemos la lucha de pecar, tal como Elías. ¿Cómo Elías detuvo la lluvia? ¿Y cómo envió lluvia? Elías tenía poder en público porque oraba en privado. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que Elías oró por 3 años y medio. Imagínense, orando por 3 años. No se movió. Buscó el rostro de Dios por 3 años. Estamos hablando de gran paciencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han estado orando por algo por muchos años y todavía no han visto la mano de Dios? Siguen orando. Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Por lo cual solo piensen por un momento. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, pero que oraba. ¿Algo en tu vida necesita parar? Ora, busca a Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas comunes que oran con fe. Eso es la diferencia. Así que no se asombren ante los quien tú consideras grandes creyentes o los guerreros de oraciones. Porque el mismo espíritu que habita en Elías es el mismo espíritu que habita en ti. Por lo cual podemos hacer las mismas cosas. El poder de la oración está disponible para todo cristiano. ¿Tienes una necesidad insatisfecha en tu vida? La oración puede abrir el cielo. Puede enviar lluvia y dar frutos. ¿No es buenas noticias para alguien hoy en esta noche? Que el mismo Dios que alabamos está en nosotros y Él escucha nuestras oraciones. No tienes que ser alguien especial para que Dios escuche tus oraciones, pero debes caminar en justicia. Escucha lo que dice el versículo 16. La oración del justo es poderoso y eficaz. Santiago afirma que hay poder en la oración, pero el poder no está en la oración misma. El poder está ligada al carácter de quien ora. Mientras oras, Dios no solo está escuchando tu oración, Él está observando cómo vivimos. Mi querido hermanos, tú y yo podemos orar aquí en público y impresionar a las personas con las palabras, pero solo Dios sabe el corazón. Y solo Dios sabe cómo estás viviendo. Por lo cual, en Salmos capítulo 66, versículo 18, escuchen lo que dijo el salmista.
Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El Señor escuchó la petición de Elías, porque Elías era un hombre que buscaba con fervor la presencia de Dios. Por lo cual, seamos hermanos y hermanas que busquen la presencia de Dios con fervor. Seamos hombres y mujeres justos, que caminan en justicia. Dios es infinitamente santo. Nosotros somos desesperadamente corruptos. No podemos ser aceptados en la presencia de Dios por nuestro mérito. Entonces, ¿cómo nos convertimos en una persona justa? Cuando corres a la cruz, cuando confiesas tus pecados a Dios y recibes el perdón a través de la fe en la sangre de Cristo Jesús. Eres declarado justo ante Dios. Y es a través de Cristo que podemos acercarnos a Dios en oración. Así que la justificación por fe en Cristo no significa automáticamente que eres perfecto. Cada uno de nosotros luchamos, pero debemos confesar nuestros pecados a Dios diariamente y pedirle que nos limpie. Pero escuchen lo que Santiago dice en nuestro pasaje. En el versículo 16, Santiago dice, por eso confiese, ustedes díganlo. Escuchen, confiese unos a otros sus pecados. Así que quiero que pensemos en la relación entre orar por sanidad y la confesión de los pecados. El pecado causa directamente alguna enfermedad. Y esa es la circunstancia y la implicación aquí. Mi querido hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, cuando la gente tomó la Santa Cena del Señor de manera indigna, Pablo dijo estas palabras: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Ahora, obviamente, tengo que tener mucho cuidado aquí de no llevar esto demasiado lejos para pensar que la enfermedad siempre está asociado con el pecado directo en la vida de alguien. Esa no es la conclusión aquí. Pero es cierto que Santiago dice estas palabras en el versículo 15. Él dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Esto puede implicar que hay algunas enfermedades que llegan en la vida o algunas situaciones que suceden en la vida por la causa de pecado. Pero lo cual necesitamos examinarnos espiritualmente ante Dios todo el tiempo. Porque aunque el pecado puede causar directamente algunas enfermedades, no escuchen, dije puede causar algunas enfermedades, el pecado indirectamente causa todas las enfermedades. Lo que quiero enfatizar aquí es que la enfermedad y la muerte se remontan a Génesis capítulo 3. I think you can go to the next slide. Yeah, thank you, I didn't color it. Se remontan a la muerte, a Génesis capítulo 3. Si no hubiera caída, si no hubiera pecado, no habría ¿qué? No habría muerte. Y también no habría ¿qué? Enfermedades. Así que, mis queridos hermanos, parte de la imagen de la enfermedad es nuestra respuesta a la enfermedad, incluso si no hay nada en nosotros. Lo mismo ocurrió con Job. Job era un hombre justo que tenía úlceras por todo su cuerpo, y no como resultado de ¿qué? Del pecado, sino que así fue. Así que no piensa de ninguna manera, ok, si alguien está enfermo, quiere decir que han de haber pecado. No vamos a hacer eso. Pero si eso no es la imagen y al mismo tiempo en la enfermedad, no debería ser impulsado a odiar el pecado aún más, a despreciar el pecado, porque hay una causa indirecta desde el principio en eso. Y cuando pasamos por la enfermedad en nuestra lucha, parte del propósito es que odiamos el pecado y amemos la justicia y nos cuidemos. Pero ¿cómo nos cuidaremos? ¿Cómo nos puedo cuidar en este mundo tan resbaloso?
tan pecaminoso. Santiago dice, confieses unos a otros sus pecados. Ahora, por favor, entiendan. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar nuestro pecado a Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Por lo cual, tú y yo no necesitamos entrar en una cabina y confesar nuestros pecados a un sacerdote para recibir el perdón. Porque solo Dios puede perdonar el pecado. Pero Santiago nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando somos honestos unos con otros, ayudamos a atravesar la oscuridad del secreto que nos ha encerrado en el pecado durante mucho tiempo. En consejería he aprendido que algunas personas no pueden liberarse de ciertos pecados hasta que lo han confesado a alguien en quien confían. Y hay muchas personas que quedan esclavos en secretos. Hay muchas personas que están luchando hoy en día porque no quieren ser sinceros con nadie. Quieren dar una imagen de algo que no son. Por lo cual, al confesar los pecados de uno a un compañero, puede ayudar a alguien a liberarse y recibir un perdón de Dios y también recibir perdón dentro de la iglesia, en comunidad. Pero note aquí que un anciano no es un sacerdote a quien debemos ir a correr y confesar nuestros pecados. Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros. No dice vaya a Fabio, no dice vaya a Nelson, no dice vaya a sus líderes de célula. Hable con sus hermanos y hermanas en la fe. Por lo cual esto es muy importante, iglesia, que debemos entender. Nadie aquí puede juzgar a nadie. La iglesia no existe para condenar a las personas. Estamos aquí para ayudar uno al otro. Entonces, no debemos avergonzarnos de admitir unas u otras con lo que estamos luchando o con lo que necesitamos ayuda. Cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, debemos no condenarlos unos a los otros. Sin embargo, Santiago dice que debemos orar unos por otros para que puedan ser sanados. La confesión y la oración trabajan juntos para traer una sanidad real. Mi querido hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y tenemos que ser sinceros unos con el otro. Nadie es mejor que nadie aquí. Yo te necesito a usted tal como usted me necesita a mí. Somos compañeros trabajando juntos en la misión de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual necesitamos ser fuertes mano a mano, no aislando, hermanos. Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros. Dice, oren unos por otros para que puedan ser sanados. Su enfermedad, mi querido hermano, puede ser física o espiritual, pero debes orar a Dios con fe y confiar en Él para que lo sane y te limpie. Y puede ser sanado espiritualmente a través de ser sincero con Dios y a través de ser sincero con un hermano o una hermana en Cristo Jesús. Todos necesitamos unos a otros y debemos orar por los unos por los otros. ¿Pero por qué? Porque note lo que dice el versículo 20 al 21. Versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Estos versículos tratan de nuestro ministerio a un hermano creyente que se desvía a la verdad y cae en el pecado. El verbo extravía sugiere un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Se están apartando poco por poco. Y no sé si han visto a hermanos hacerlos. Y algunos están diciendo sí. Y lamentablemente vemos esta tragedia que ocurre en nuestra iglesia y en otras iglesias. Sé que en nuestra cultura
A veces es difícil confrontar a alguien que se está descarriando. Sé que en nuestras culturas algunos pueden sentirse temor a confrontar a alguien o decirles lo que están haciendo mal porque esa persona puede responder a la defensiva. ¿Quién eres usted para decirme lo que estoy haciendo mal? Mírate a ti mismo. Muchas personas prefieren quedarse en silencio. Algunos pueden guardar silencio porque dirán, eso no es mi asunto. Esa es la vida de fulano de tal. Ese es el problema de ellos, no es mi problema. Pero mis queridos hermanos y hermanas, no solo debemos confesar nuestros pecados unos a otros, sino también debemos denunciar el pecado cuando hay pecado. Debemos llamar pecado por lo que es, pecado. Y si vemos un hermano apartándose de la fe, es el deber de los hermanos a rescatar a ese hermano, a no apartarse. Por lo cual debemos llamar la atención cuando un hermano o una hermana comienza a extraviarse. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para la vida de ese querido persona. Es peligroso para el ofensor porque puede ser disciplinado por el Señor. También enfrenta el peligro de conducirlo al camino de la muerte. Separación eterna de Dios. ¿Cuántas personas yo he visto, y no sé si ustedes han visto, que se han extraviado y ahora viven su vida como quieren? No le importa nada. Y están conduciendo a sí mismos a la separación eterna de Dios. Mis queridos hermanos, pero esta rebeldía también es peligroso para la iglesia. Uno que se ha extraviado puede influir a otros a desviarse. Seamos sinceros. Noten lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Un pecador destruye mucho bien. Alguien que se está apartándose puede comenzar a contaminar a otras personas. Y es por eso que los miembros espirituales de la iglesia deben intervenir y ayudar al hombre que se ha descarriado o la persona que se ha descarriado. Pero el origen de este problema se encuentra en la afirmación extravía de la verdad. La verdad significa, por supuesto, ¿la qué? La palabra de Dios. A menos que el creyente permanezca cerca de la verdad, comenzará a alejarse. Escuché a un pastor decirlo en esta forma: más cerca que estás a Dios, más lejos estás de la tentación. Más cerca que estás a la tentación, más lejos estás de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1, escuchen la atención que ellos dicen. Ellos dicen, por eso es necesario que prestamos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Mi querido hermanos, tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Porque si no, estamos en peligro. Porque nos podemos extraviarnos poco a poco. Como dice esa canción, despacito. ¿Por qué? Porque si no estamos fundados en la palabra, ¿qué es la verdad? Estuve hablando con alguien la semana pasada y hablando de su vida personal y estaba diciendo a esta persona lo que estaban haciendo mal. Y esta persona comenzó a quebrar su corazón y me dijo, Nelson, gracias por abrirme los ojos. Gracias por corregirme y dejarme saber. Nadie me ha confrontado en esta iglesia. Y eso me trajo tanto tristeza. Nadie me ha confrontado. Nadie me ha dicho que estoy haciendo mal. Ahora, todo esto obviamente lleva a una pregunta muy importante. ¿Significa que el cristiano está en peligro de perder su salvación? El Nuevo Testamento enseña que la seguridad eterna es siempre una certeza. La seguridad eterna es la doctrina que la salvación cristiana es segura por toda la eternidad.
que cuando tú confías en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y cuando Él abre tus ojos y cuando tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo entra en ti y mora en ti y no puede salir de ti. Tú has sido sellado por el Espíritu hoy y para siempre. Entonces, estás eternamente seguro. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Pero aquí está la pregunta, ¿cómo preserva Dios a su pueblo? ¿Cómo mantiene Dios a su pueblo fiel hasta el fin? ¿Cómo evita Dios que su pueblo se desvían? Y la respuesta es que la seguridad externa se logra a través de la comunidad. Piensen en un momento, ¿cómo te preservará Dios? Él te pondrá en el contexto de la iglesia llena de hermanos y hermanas que te guardará de vagar, te guardarán de desviarte y te mantendrán cerca de Cristo. Mi querido hermanos, la iglesia existe, nosotros estamos aquí juntos, corriendo la buena carrera. Y estamos corriendo juntos. Y espero que cada uno de nosotros podamos llegar hasta el final. Y yo estoy tan agradecido por cada hermano y cada hermana en este hogar que ha sido sincero conmigo. Cuando me han llamado la atención cuando he cometido mis errores. Agradezco a hombres y mujeres que han llamado pecado por lo que es. Y han sido valientes y no temer de lo que yo diría, pero estar seguro de lo que la palabra de Dios dice. Y me han confrontado con amor. Por lo cual necesitamos hombres y mujeres que se le van a levantar y amar el pecado por lo que es. Y no hacerlo de una forma para hacerse los grandes y para hacerse los santos, pero lo hacemos en amor porque no queremos ver a hermanos y hermanas desviarse de la fe. Por lo cual, por eso el cristiano no puede vivir en un contexto de aislamiento, porque nos necesitamos unos a otros. Tú y yo necesitamos cada uno de nosotros para mantenernos fieles hasta el fin. ¿Dios nos mantendrá fiel? Sí. ¿Y cómo lo hará? Lo hará a través de la iglesia. Lo hará a través de su pueblo. La seguridad eterna es un proyecto comunitario. Y necesitamos de otros hermanos y hermanas que nos ayudarán a mantenernos fieles hasta el fin. ¿Qué debo hacer cuando vemos a un compañero creyente desviarse de la verdad? ¿Deberemos orar por él? Sí. Pero también debemos tratar de ayudarlo para que regrese al correcto camino. El pecador necesita que se abren los ojos, retornando nuevamente al camino correcto. Y es importante, iglesia, que buscamos ganar a los perdidos. El próximo año vamos a hacer una gran misión acerca de alcanzar a los perdidos. Pero también es importante ganar a los salvados. Es importante también asegurarnos que aquellos que han confesado ser cristianos viven como cristianos. Por lo cual, si un hermano ha pecado contra nosotros, debemos hablar con él en privado. Y debemos no tener miedo a hablar con él. Por lo cual, lastimosamente, muchos cristianos lo tengan miedo. ¿Cuántas personas han llegado a mi oficina? Hermano, pastor, ¿podrías usted confrontar a esta persona? ¿Por qué yo? Hermano, yo he visto a esta y esta persona hacer esto. Tú debes ir a hacerlo. Yo no lo vi. Si tú lo vistes, confronta. Para de esconderse de ti. Queridos hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres valientes. La iglesia necesita hombres y mujeres que caminarán en el camino justo y ayudará a otros a caminar en ese mismo camino. Yo te necesito, tú me necesitas, por lo cual debemos orar por uno, por el otro, por nombre. Debemos orar uno por el otro,
para que Dios nos protege. Debemos orar uno por el otro para que el Señor nos dé sabiduría. Debemos orar uno por el otro para ser más como Cristo Jesús. Déjenme orar por ustedes en esta noche.